pero ahí ya estoy compartiendo. Ya se supone que ya se está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, esta es la actividad de la semana 6. Algo que quiero empezar a decir es que dijimos que íbamos a estar viendo congruencia de triángulo, semejanza, y todo lo que es congruencia y semejanza tiene que ver con proporcionalidad. Acuérdense que la semejanza tiene que ver con proporción. Dijimos la semana pasada y recordamos a Alicia, si no crece en la misma proporción estaría deforme. Entonces, la figura que crece en la misma proporción conserva la misma forma, nunca pierde su forma, siempre es la misma figura. Yo la extienda o la haga más grande y de hecho hicimos unos ejemplos en la pantalla. Ahora nos pide ¿qué características tienen las figuras congruentes? Vimos que eran semejantes, incluso mencionamos más o menos qué eran las congruentes. Las congruentes podemos definirlas entonces, en pocas palabras, las que son exactamente iguales. Podemos decir que tienen los mismos ángulos, las mismas medidas, sus lados miden lo mismo, sus ángulos miden lo mismo, su forma es igual, como quieran, pero es exactamente igual una que otra. ¿Cómo la identifico yo? Cuando es igual a la otra. Después viene una actividad muy sencilla, que era el número 2, el ejercicio. Traza triángulos que tengan un ángulo de 90, es lo que tenía que tener, ángulo de 90, y los lados midan 3 y 4, los que componen ese ángulo. Yo me voy a ir a esta cuadrícula, estoy simulando que la cuadrícula, cada cuadrito mide 1 centímetro, entonces yo podía hacer mi dibujo, más bien mi trazo. Ahí está, voy a poner la línea de otro color, lo voy a poner un poquito más, ahí está. Ya va llegando Patricio. Ahí está, 4 centímetros y la otra de 3 centímetros. Pero que ambas formaron un ángulo de 90. Acuérdense que el ángulo de 90 forma una L. Ahí está. Yo ya tengo un lado de 3, un lado de 4 y el ángulo de 90 grados. Y me decía que tenía que dibujar dos. Yo puedo tomar entonces el mismo lado que mide 4, ponerlo como yo quiera. Aquí lo voy a poner. El lado que mide 3, que tiene que formar con ese un ángulo de 90. Entonces, este que mide 3, este que mide 3 sí o sí tiene que ir aquí, o aquí, o aquí, o aquí, pero tiene que formar un ángulo de 90. Yo lo voy a poner aquí. Ahí está. Ya tengo mis dos lados, el de 3 y el de 4, el ángulo de 90. Lo que nos pedía era hacer triángulos, entonces, ¿qué nos falta? Nos falta un lado. Nos falta un lado. Vamos a hacer entonces ese lado faltante. Yo agarro aquí, para... Ustedes deberían de estarlo trazando. ¿Por qué se me está complicando tanto ahorita? Ahí está. Así. Y va a completar para hacer mi triángulo. Ahí está, ya lo completé. Y ese mismo lado, pues, iba a ser este. Entonces, si se fijan, la pregunta decía aquí, ¿son iguales? Nos vamos, ¿son iguales? Sí, sí son iguales. Pero uno podría decir, profe, no son iguales, uno se ve apuntando para otro lado. Bueno, realmente son iguales, no importa cómo estén direccionados, qué orientación tenga, son figuras iguales. Este es igual a este triángulo. Yo lo puedo girar y vemos que encaja exactamente. Entonces, son dos triángulos que son congruentes. Congruentes, ¿por qué? Porque son exactamente iguales. Ok, yo lo puedo girar, pero no por eso significa que es diferente. Lo puedo poner de cabeza, si usted se pone de cabeza, no es otra persona. No es otra persona que tiene manos en lugar de pies y pies en lugar de manos. No, es la misma persona, solo que está de cabeza. Está de lado, está acostado. Entonces, estos triángulos son congruentes. Entonces, podemos decir que si un triángulo tiene dos lados iguales y el ángulo que los forma es también igual, fíjese bien, dos lados iguales y el ángulo que se forma con esos lados es igual,
todos los triángulos van a ser congruentes. Yo entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo decirles, dibújenme otro triángulo, igual que tenga las mismas características, 3, 4 y el ángulo, pueden dibujar los que ustedes quieran, se va a hacer siempre el mismo triángulo, no van a poder hacer uno diferente. Entonces, esto se llama congruencia de triángulos, congruencias que son exactamente iguales. Eso es la primera parte de la actividad. Era sencillo encontrar cuándo son congruentes. Ahora, voy a eliminar esto. Esto lo tuvieron que haber hecho ustedes ahí. Lo elimino porque ya pasamos esa actividad. Y nos vamos a lo siguiente. Y son los problemas. Aquí es donde viene lo interesante. Dije, vamos a usar la congruencia y la semejanza para solucionar problemas. Ya yo sé qué es semejanza, sé qué es congruencia, sé cómo sacar cuánto creció, pero eso no me sirve si no lo puedo aplicar. Vamos a analizar el problema y vamos a leerlo. Dice, el siguiente dibujo, que hay un dibujo abajo, representa la parte lateral de una piscina. Esta es la parte lateral, la está viendo de lado la piscina. Está viendo toda la piscina. Dice, y un tobogán, aquí está el tobogán, el amarillo. La cual tiene, habla de la piscina, 2.5 metros de ancho, es decir, este es el ancho de la piscina, este que está aquí. Y la escalera del tobogán, esta es la escalera, 1.75 metros. 2.5 metros y 1.75 metros. ¿Qué quiere decir? Yo estoy aquí parado, me subo por aquí, 1.75 metros, y me deslizo por el tobogán a la alberca. 2.5 de ancho. Ahora, lo importante aquí era ver qué es lo que me estaban pidiendo. Voy a ignorar esta pregunta porque esta no tenía los datos suficientes para poder hacerla. Ahorita vamos a agregar ese dato y si hay tiempo lo hacemos. Decía, ¿cuál es la profundidad de la piscina? Esta es la que podemos responder. ¿Cuál es la profundidad de la piscina? Es decir, ¿cuánto mide de aquí, de donde está la superficie, hacia abajo, hacia donde termina la alberca? ¿Cuánto mide? Es decir, este lado. O bien, yo puedo traerme la X para acá y es lo mismo que hablar de este lado. Después, sabemos que esto mide 2.5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta base también mide 2.5. La alberca es rectangular, no hace un cono, no hace ninguna otra. La alberca también es totalmente igual. Entonces, podemos decir que esta es X, no sabemos la profundidad, y este 2.5 es la base. Ahora, aquí lo interesante era ver que hay dos triángulos. Si estamos hablando de congruencia, de semejanza de triángulos, ¿qué quiere decir? Que vamos a utilizar triángulos en los problemas. ¿Dónde puedo visualizar un triángulo? Aquí está. El otro aquí está. Si se les complica ver dónde está ese triángulo, bastaba con borrar si quieren o tapar o como quieran decirlo, este lado. Desaparezco este lado y ya es más fácil ver que hay dos triángulos que comparten esa diagonal y comparten el ángulo que está ahí, por lo tanto son triángulos semejantes. Ya hay dos triángulos que son semejantes, si se fijan. El amarillo y el azul. Entonces ya no estamos hablando de albercas, de toboganes, estamos hablando de dos triángulos semejantes. Ahora, yo sé que la base de este tobogán es 1.25 y la de la alberca es 2.5, es decir, de 1.25 creció a 2.5. La semana pasada decíamos, ¿cómo vemos cuánto creció el lado? Ya sea la vez pasada vimos rectángulos, vimos otras figuras, pero en este caso el triángulo es lo mismo. ¿Cómo sé cuántas veces creció? ¿Qué operación tengo que hacer? A ver, díganme, ya sea que abran el micrófono o... Multiplicar. Multiplicar. Voy a multiplicar para saber cuántas veces creció. No, dividir. Dividir. Eso era lo más importante, saber cómo voy a sacar cuántas veces creció, que era el factor. Siempre el más grande, les digo, entre el más pequeño. 2.5 entre 1.25. ¿Y cuánto es 2.5 entre 1.25? 2.5 entre 1.25. Nadie de los que lo hicieron. 2.5 entre 1.25.
Nadie, Elizabeth. Jessica, Paula. Dice Diego que 3. 2.5 entre 1.25. Ya corrigió 2. A mí me salió 2. 2. Muy bien, Said. Regina, ¿te dio 2? Bueno, 2. Ok. Sí me da 2. Esta es las veces que creció. Es el factor. Este 1.25 lo multiplico por 2, me da 2.5. Entonces, ese es el factor. Ahora, vamos a poner aquí esa operación para que quede ahí visualizado. 2.5, hago lo contrario, 2.25. Ay, perdón, 1.25, discúlpenme. Multiplicado por 2.5 me va a dar, perdón, por 2, 1.25 por 2 me va a dar 2.5, ahí está, discúlpenme. 1.25 lo multiplico por lo que creció, por lo que está creciendo, me da 2.5, entonces está bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la altura del tobogán es semejante a este lado, este es su homólogo. Entonces el 1.75 también lo voy a multiplicar por 2. ¿Y cuánto es 1.75 por 2? 1.75 por 2. Háganlo ahí. Les doy un momento para que lo hagan. Se supone 3.5. 3.5, ok. Gracias, Aid. 3.5. Entonces, ¿por qué estoy tomando el 2? Porque es lo que creció. ¿De dónde lo saqué? De dividir. El mismo lado, o sea, el homólogo entre 1.25. Si yo dividía 2.5 entre 1.75, no era correcto. ¿Por qué? Porque este lado que está aquí le corresponde este. Y a este le corresponde este que está acá. Entonces, 2.5 entre 1.25, 2. ¿Qué quiere decir? Entonces, este por 2 me da el 2.5. 1.75 por 2 me da esta altura, 3.5. Entonces, esta era la respuesta que estábamos buscando. Pide ahí cuál es la distancia que hay del punto A al punto B, es decir, toda la línea verde. Si yo les dijera que la diagonal que está de aquí, del triángulo amarillo, es decir, de aquí, aquí, es de 2 metros, ¿cuánto sería toda la línea verde? Fíjese la pregunta que le estoy haciendo, no venía ahí, y yo le estoy haciendo una pregunta. Que la línea, nada más del triángulo amarillo solamente, la línea verde del triángulo amarillo, es decir, de aquí, aquí mide 2 centímetros. ¿Cuánto mediría en total desde la A hasta la B? Fíjese lo que le pregunté. ¿Cuánto mediría en total desde la A hasta la B si yo sé que ese parte mide 2 centímetros? Voy a darle un minuto o 2 para que piense y me le pueda contestar ahí. Necesito ver sus cámaras que están funcionando ahí, sus cerebros. Activen sus cámaras. Quiero ver que están realmente ahí trabajando y haciendo las operaciones. Paula, Said, Patricio, Regina, Elizabeth, cámaras. ¿Qué puedo hacer? Díganme, coméntenme. Yo sé que este lado mide 2 centímetros, el de aquí a aquí. Ya sé en qué proporción está creciendo, cuántas veces creció. ¿Qué puedo hacer, señores? América. América vas llegando. Creció como 2 veces, ¿no? Creció 2 veces, ya dijimos. Eso sabemos que ya creció aquí. ¿Por qué? Entonces multiplicar. Sí, es lo único que tengo que hacer. Si ya sabemos que creció 2 veces, entonces todos los lados crecen en la misma proporción. 1.75 por 2, 3.5. 1.25 por 2, 2.5. 2 multiplicado por 2, ¿cuánto es? 4. 4. Entonces, el lado en la diagonal del triángulo azul mide 4. Y la pregunta es, ¿qué distancia hay del punto A al punto B? Del A hasta el B, ¿cuánto va a ser? 4. No, del A, desde aquí hasta el B. No me digan que eso no... Se las estoy dejando bien fácil. Desde el A, desde aquí hasta la B. ¿Cuánto mide en total la línea verde? Hasta aquí van 2
Y hasta aquí, ¿de qué aquí son Seis. 4? 6 centímetros. No me asusten, por Dale, favor. Por favor, hombre. Ok, eso es lo que íbamos a ver de, bueno, parte de lo que se iba a ver de semejanza. Repito, recuerden que cuando hablamos de semejanza, como aquí que los triángulos son exactamente de la misma forma, pero el tamaño es diferente, crecen sus lados en la misma proporción. ¿Cómo saco esa proporción de cuánto creció? Dividiendo entre los homólogos. Homólogos son los que le corresponden. Esta base de aquí le corresponde esta. Divido 2.5 entre 1.25 me dio 2. Yo ese 2 es el factor. Con ese es las veces que creció. Entonces el 1.75 por 2 es esto de aquí que da 3.5. El 2, que es esta parte, por 2 me da este que está aquí, que es 4 centímetros. Eso es lo más importante. Lo vamos a volver a ver ahorita, ahora de este lado, en el problema de los dos caminos. Hasta aquí, ¿tenemos dudas? ¿Dudas? Sí, A ver, pregunta. que no le entendía ese, ¿A qué parte? el de los caminos. Ah, bueno, pues ahí vamos para allá. Yo pensé que al anterior. Vamos a ver. El de los caminos realmente era similar. Estaba hecho para que ustedes pudieran visualizar lo que ya habíamos visto. ¿Qué? Triángulos y semejanza de triángulos. Vamos a ver. Dice que son dos caminos que son paralelos. Aquí están las carreteras. Se unen por dos puentes. Aquí están los puentes, estos cafés. Y dice, considera las medidas que se muestran, cuál es la longitud de cada puente. Nos pregunta cuánto mide todo este puente. Este es el valor de X, no sabemos cuánto vale X. Entonces este puente es 15 más lo que vale X. No sabemos cuánto es. Y este puente es Y más 4. O 4 más lo que vale Y, que tampoco sabemos cuánto es. Pero hay dos triángulos, si se fijan. Dos triángulos. Y si no los ve, los voy a dibujar aquí. Observe cómo si hay dos triángulos y observe la medida de los lados. Vamos a dibujar aquí los triángulos. Tengo un triángulo que se alcanza a ver aquí. Unos me pusieron las medidas de las carreteras. Yo no pedía las carreteras, pedía los puentes. Si se fija, hay un triángulo ahí, ¿verdad que sí? Ahí está hecho el triángulo. Yo ese triángulo me lo voy a traer acá a la cuadrícula para visualizarlo un poquito mejor. Y lo voy a acomodar al ras así. Y ya, si se fija, ya dibujé el triángulo. Ya extraje, por decirlo de alguna forma, el triángulo que tenía dibujado ahí. Ya lo extraje y lo tengo acá. Incluso le voy a dar un poquito más de zoom. Ahí está. Ese triángulo ya lo extraje, que viene siendo este. El lado de la izquierda mide 15 centímetros. Entonces podemos ponerle aquí que este mide 15 centímetros. Ahí está. Ya tenemos. Y la base, que es esta, nos vamos para acá, la base, ahí también está, mide 20 centímetros. 20 centímetros. Entonces, ahí disculpen. Yo ya me traje el triángulo y ya lo saqué de ahí. Y ya puedo visualizar que es un triángulo que tiene base 20 y uno de sus lados, que es el lado izquierdo, mide 15 centímetros. Hasta aquí tengo la información. Este lado que está aquí no lo conozco, que viene siendo este lado es Y. No lo conozco, lo voy a poner aquí, que este lado se llama Y. ¿Quién sabe cuánto vale? Ahorita el chiste es ver. Y igual a, ¿quién sabe? Después voy a dibujar el otro triángulo, este que está aquí. Que realmente, si ustedes se fijan, era el mismo triángulo, porque comparten ese ángulo que está ahí en medio, era el mismo triángulo. Pero al revés. Déjenme nada más lo voy modificando. Ahí está. Era otro triángulo similar. Quiero que vean algo, es otro triángulo semejante, pero quiero que vean algo. El lado que mide 4, se me puso esa Z, ya me bloqueé aquí. Ahí está. El lado que mide 4, es decir, este es el que está aquí del lado izquierdo. El lado que mide 8, la base, está aquí. Entonces, este es la base y este es el lado que mide 4.
Quiero que observen cuando gira dónde queda el de 4. Lo estoy girando, sigan dónde va el de 4. Síganlo. Me pasé poquito. Ahí está. Ya quedó derecho. Si se fijan, el de 4 al girarlo, quedó del lado derecho. Entonces este triángulo, me lo voy a traer acá a la cuadrícula. Y si se fijan, es exactamente misma forma, solo pues las medidas cambian. Entonces nos vamos para acá. Y el de 4 centímetros dijimos quedó del lado derecho. Es decir, que este mide 4. Y la base, que es esta que está aquí. 8, muy bien, gracias. Entonces ya tenemos dos triángulos semejantes con algunas medidas. Y podemos hacer las pruebas. Oye, ¿cuántas veces creció este con respecto a este? Ven, a ver, vamos a ver. Tengo 15 centímetros, vamos a ver su lado homólogo, que le correspondería a este, al estar ya ubicados como debe ser, los dos derechos. No lo tengo, de hecho no sé cuánto vale, es lo que me está pidiendo, es el valor de X. Entonces, no lo tengo, no sé cuánto vale. Ese lado no lo sé. Este 4, perdón, ¿a cuánto creció para acá? A Y, pues no sé cuánto creció. Y el de X no lo tengo, el de 15 se hizo más pequeño, no tengo esa pareja. Tengo que fijarme qué pareja sí tengo de homólogos. Recuerden, homólogos son los que le corresponden. Esta base le corresponde a esta base. Esa pareja sí la tengo. 8 creció a 20. Y lo que les decía la semana pasada, a ver, 8 por 2, 16. No, creció más del doble. Y luego después, 8 por 3, 3 o 3 por 8, 8 por 3. ¿Cuánto es? 24. Entonces creció más de 2, pero menos de 3. Entonces se encuentra entre el 2 y el 3. Me puedo poner a multiplicar 8 por 2.1, a ver cuánto me da, 8 por 2.2, 8 por 2.3, 8. Pero no, hay una forma más fácil de encontrar ese factor, que la dijimos en la parte de arriba. ¿Qué operación tengo que hacer para encontrar ese factor? ¿Qué operación? Dividir. ¿Qué voy a dividir? 20 entre 8. Ahí está, 20 entre 8. A ver cuánto me da para encontrar cuántas veces. 2.5. ¿Cuánto? 2.5. Muy bien, Said. Entonces, yo encontré que creció realmente el triángulo, el triángulo creció 2.5 veces. ¿Qué quiere decir? Que todos sus lados van a crecer en la misma proporción, todos los lados. Yo encontré aquí 8 entre 20, encontré el factor. Entonces, todos los lados tienen que crecer en la misma proporción. Entonces vamos a empezar con el que ya tenemos, que ya hicimos, que es el que acabamos de poner. El 8, que es el de este lado, lo multiplico por 20, perdón, por 2.5, me va a dar 20. Correcto, ese ya lo tengo, es el que acabamos de hacer y es como encontramos. Después, el que mide 4, también lo tengo que multiplicar por el mismo factor porque crecieron todos los lados iguales. 4 por 2.5, ¿cuánto es? 5. No, 4 por 2.5, háganlo ahí. Ahí ya te dijeron, se escuchó ahí una voz. Se escuchó bien bajito, ahí está. 10, ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el otro, que no conozco, que es X, puedo ponerle aquí X. O bueno, vamos a ponerle la línea como nos venimos manejando. Por 2.5 me tiene que dar 15. Pero yo no sé qué número va ahí. A ver, puedo poner el 3 por 2.5 y no me da 15. ¿Qué puedo hacer para yo saber qué número va ahí? Hay muchas. Dividir. Yo les dije, eran varias opciones. Una era poner aquí la X y despejar. Despejar este que está multiplicando, pasarlo dividiendo. Quien me entiende, qué bueno. Si no, los demás, acuérdense. 2.5 es el factor. Si quiero que crezca, multiplico. Pero si quería que disminuyera, es decir, el de 15, ¿cuánto disminuyó? Pues había que dividir. Y esa operación la voy a poner acá aparte. Entonces, esa operación la voy a poner aquí. Voy a dividir entonces 15 entre 2.5. ¿Cuánto es 15 entre 2.5? 6.
6. ¿Qué quiere decir entonces? Que aquí debería de ir el 6 en lugar de la línea. 6 por 2.5 igual a 15, es decir, x entonces vale 6. Ahí. Y y, no se puede poner. Vale 10. Vale 10, gracias, ahí está. Entonces ya encontramos todos los valores de todos los triángulos, de todos los lados de cada triángulo. Recuerden, imagínense que estamos en el examen y ustedes dicen, bueno, ya encontré 2.5 y multiplican bien 8 por 2.5, 20, 4 por 2.5, 10. Y en lugar de buscar un número que multiplicado por 2.5 me dé 15, yo hago lo contrario, multiplico 15 por 2.5 porque al final de cuentas estoy multiplicando por 2.5 todos. Me va a dar 37. Va a ser ilógico que este lado que está aquí mida 37. Acuérdense que entonces si quiero que disminuya el lado, ese factor que lo saqué, hay que dividirlo. 15 entre 2.5 me encuentro el 6. Esa es una forma. La otra forma era también despejando aquí la incógnita, que algunos lo hicieron y felicidades a los que sí lo hicieron. Bueno, nos vamos entonces al dibujo original. Ya tenemos que y vale 10. Ya no es necesario andar moviendo los dibujos. Y vale 10, ya es lo que hemos encontrado. X es igual a 6. Y ahora sí, nos vamos a la pregunta que nos hace el problema. La pregunta que nos hace el problema es, considera cuánto es la longitud de cada puente. Yo de aquí 15, hasta aquí llevo 15, y de aquí para acá son 6. Entonces, el primer puente sería los 15 centímetros, o el puente que inicia aquí, el de que inicia en 15, será 15 más el valor de x, que es 6, me dio 21. Y yo después, el otro lado, el otro puente, perdón, iba a ser los 4 que tengo ya, que me dan, más el valor de y, que vale 10. 14. Así es, 14. Ahí está. 4 más y igual a 14. Esas son las longitudes que encontramos. Sí, está todo en orden. Ok, bueno. Esos serían los valores. Unos por ahí me le pusieron en lugar de me le pusieron así. Y los felicito porque ya están empezando a usar el lenguaje algebraico. Porque pusieron 15. Un puente es 15 más x. Y el otro puente es 4 más y. Y lo único que después hicieron fue sustituir. La x, pues pusieron el valor y aquí el valor de y. Pero si empiezan así a hacer este tipo de cosas, muy bien. En fin, ya terminamos el inciso B. Realmente, entonces, ¿qué había que hacer? Sacar los triángulos, acomodarlos de manera que los pudiera yo visualizar, volverlos a trazar. Ustedes pudieron haber volteado la hoja si tenían la hoja en físico o si habían hecho el dibujo. Y una vez teniendo todo, los dos triángulos ya visibles, era más fácil sacar las medidas, encontrar que su homólogo es este es este y este es este. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Acuérdense, para encontrar cuántas veces crece una figura, con respecto a otra que es semejante, basta con dividir los homólogos. Pues homólogos son los que le corresponde este entre este. Ahora, si yo tomaba el 15, el 8, perdón, o el 20, aquí el que sea, o el 15 y lo dividí entre 8. 15 entre 8, no se puede porque este lado, o sea, sí va a dar un resultado, pero lo van a tener mal. Este lado no le corresponde a este lado, le corresponde este. Acuérdense, siempre en sus correspondientes. Ok, nos vamos a lo último. Bueno, no es cierto, antes de eso traza la diagonal. Esto era muy sencillo, había que trazar la diagonal en las figuras para hacer triángulos congruentes. Y donde no hubiera un caso donde se pudiera, había que señalarlo aquí, ya sea trazar esta diagonal o la que estaba hacia acá. Pero lo que les decía al principio, no importa que pareciera que son diferentes los triángulos,
Si yo uno de los dos los giro para que queden iguales, van a tener exactamente la misma forma. Entonces, esa es la diagonal. Para los que no saben qué es una diagonal, que de hecho sí lo vimos en el segundo, la diagonal es la línea que va de un vértice, aquí hay un vértice, este es un vértice donde se unen los lados, a otro vértice que no es consecutivo, este es consecutivo, se forma un lado, este es consecutivo, se forma un lado, entonces que no es consecutivo, hasta acá. Y ahí hay una línea. Así era como había que dividir. Había otra forma también de aquí a aquí, también se hacía otro triángulo, ahí, otros dos triángulos congruentes que son exactamente iguales. Y la que no se podía era la última. Si yo intento hacer algo aquí, si intento dividirla, por más que yo busque, que le encuentre, no se va a poder. Para empezar, aquí sí se hace un triángulo, pero el otro lado se hace un cuadrilátero. Se hace uno de 4 lados. Se hace ahí un polígono de 4 lados, un polígono irregular de 4 lados. Si yo lo hago aquí, sí se forma un triángulo en la parte superior derecha, pero abajo no se forma más que otro polígono de 4 lados, irregular. Entonces, por más que yo lo hiciera, podía trazar ahí sí 2 líneas, pero la condición era que con una línea, con una diagonal nada más. Yo aquí, por ejemplo, vamos a intentarle. Si le hacía así, sí se hicieron 2 triángulos congruentes, que es este y este, pero se hacía un tercero que no lo es. Y dijimos que con una diagonal, entonces esta tercera no era. Por último, hasta aquí, dudas, porque vamos a pasar al último problema, que es el del teorema de Tales. ¿Ya quedó más claro, Said, esa parte? Sí. Perfecto, acuérdate que hay que buscar los triángulos. Si estamos hablando de problemas con triángulos, va a haber triángulos, como en este problema, de hecho, si se fija, como no queriendo hay un triángulo. Mire. Y si se fija, entonces hay 3 triángulos. Aquí hay uno chiquito. Bueno, ahí vamos. Miren, aquí hay uno chico, un triángulo pequeño, y este que está aquí también es otro triángulo. 2 triángulos, pero abarca hasta acá. Bueno, fíjense lo que dice el teorema de Tales y lo voy a explicar de una manera que podamos entenderlo, sin la definición como la que les dieron en la televisión. Teorema de Tales significa que, o nos dice, para esto tengo que aclarar que un teorema prácticamente es una ley irrefutable, algo que ya se demostró que así es, y nunca más va a poder alguien que diga que no es así. O sea, ya diciendo el teorema de Tales es lo que dice, ya no se va a poder decir lo contrario. Entonces, ya porque ya está demostrado. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice el teorema. Dice que cuando un sistema de líneas paralelas, aquí hay 2 líneas paralelas, un sistema puede ser 2 líneas, 3, 4, 5, las que sean. Un sistema de líneas paralelas corta a un par de líneas que no necesariamente son paralelas, como las que están aquí, que se juntan aquí en el punto A. Cuando esas líneas paralelas cortan a esas 2 líneas, los segmentos que se forman, o sea, este segmento que está aquí, el BD, el AB, el AC, el CE, esos segmentos que se forman, estos que se forman aquí, conservan la misma proporción que estos que están acá. Y los que están aquí conservan la misma proporción de los que están acá. Es decir, que entonces el 6 se fue a 8, creció a 8, o crece a 8 por decirlo así, y en la misma proporción el 4 crece hacia acá. Para eso hay que sacar la proporción. Quiero aquí hacer un paréntesis, porque muchos de pronto ven esto y se quieren empezar a medir. Este lado lo ve más pequeño y este está más grande. Es como que su lógica ahí no les deja. Error del dibujo. Error del dibujo, lo que nos importa son las medidas. 6 subió a 8. Lo mismo, proporción. ¿Qué proporción creció el 6 al 8? Para eso había que saber que... ¿Cómo? 2. No, no creció el doble. No, pero se sumó el doble, el 2. Se sumó 2 y ese es un error que normalmente cometemos. Gracias, Said, por participar. Eso es lo que normalmente ocurre. Vemos 6, creció el 2, entonces el 4 creció 2 centímetros. Y acuérdense que desde que empezamos a ver proporcionalidad, que empezamos a ver ampliar las fotos, que empezamos a ver la televisión que creció, y por ejemplo Alicia, lo más importante era saber cuántas veces creció. No nos importaba
los números, los centímetros que se le añadían, sino cuántas veces creció. Y lo mismo, para sacar ese factor, hacemos lo mismo que hemos estado haciendo todas estas semanas. Dividir el más grande entre el más pequeño. 8 entre 6. Y esto me da 1.33. 3, 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 3 hasta el infinito. Entonces vamos a ponerle 33. 1.33. Eso es lo que creció el 6, la cantidad de veces que creció para convertirse al 8. Es decir, que si yo multiplico 6 por ese factor, 1.33 me va a dar 8. Bueno, por 1.333333. Ahora, ese 4 creció en la misma proporción. Ese 4 iba a crecer lo mismo. Este 4 creció para acá lo mismo. ¿Por qué decimos que creció? Porque el de acá creció. No nos importa si este lado... Ah, profe, es que yo veo este lado más grande y este más pequeño. No importa, me están dando las medidas. Este 4, si se les causa conflicto, hasta lo puedo hacer más pequeño. Ahí está, ya para que se vea mejor. El 6 creció a 8 y el 4 ¿a cuánto va a crecer? Pues lo voy a multiplicar también por el mismo factor. A ver, el 4 por 1.33 para ver cuánto creció. ¿Y cuánto es 4 por 1.33? 4 por 1.33, ¿nadie lo tiene? 5.32. 5.32, muy bien, 5.32. Entonces, tenemos aquí que el lado 4 creció hasta 5.32, es decir, AC mide 5.32. Si yo hubiera hecho lo contrario, si hubiera dicho yo, bueno, voy a 6, bueno, por 1.33 y el 4, dividirlo, me iba a dar un 3 aquí. Y sería incongruente que eso pasara. ¿Por qué? Porque este lado es más grande que el de acá, por lo tanto este lado tiene que ser más grande que el de 4. Entonces está bien que haya crecido 5.32. Ya para finalizar, porque ya exactamente son los 40 minutos, recordarles que si yo quiero encontrar cuántas veces creció, es lo más importante, no cuántos centímetros creció, sino cuántas veces es dividir. Dividir el más grande entre el más pequeño y ese es el factor de crecimiento o la razón, que es lo que están viendo esta semana, que lo vamos a manejar así como razón. Eso es el factor por el que hay que multiplicarlo. 6 por 1.33, 8. 4 por 1.33, 5.32. Es lo que hemos venido haciendo desde aquí y desde aquí. Encontrar el factor y multiplicar todos los lados porque crecen en la misma proporción. No los mismos centímetros, en la misma proporción. Y es algo que ya estuvimos